buenos días, mi nombre es Onelia Orozco, me estoy certificando para el área de comunicación y lenguaje idioma español. Tengo 9 años de experiencia en el área. El día de hoy vamos a desarrollar una clase con un tema muy bonito que a ustedes les va a interesar. Tenemos una competencia a desarrollar y esa competencia es: desarrolla habilidades de entendimiento, comprensión e interpretación de lo que lee. Yo quiero iniciar contándoles una historia, y la historia es de la siguiente manera. Había un hombre que tenía un asno y un caballo. Cierto día iban camino a la ciudad. El asno estaba muy cansado y le dice al caballo: si te interesa algo, mi vida, ayúdame con la carga que llevo, pues estoy muy cansado. El caballo se hizo de loco, ignoró por completo al asno. Entonces, en ese momento, el asno cayó debido al cansancio. En ese mismo lugar, en ese instante, el asno cayó muerto. Lo que sucedió fue que el dueño, al ver que el asno se había muerto, tomó la carga y se la puso al caballo. Después de que colocó la carga, tomó la piel del asno y también se la puso encima del caballo. En ese momento el caballo dijo: qué mala suerte tengo. Por no haber querido ayudar al asno con una carga más liviana, ahora me ha tocado cargarlo todo y encima su piel. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿qué idea, qué enseñanza les ha dejado esta historia? ¿De qué trata la historia? Exacto, eso fue lo que pasó. ¿Algo más? ¿Quiénes eran los personajes de la historia? El asno y el caballo, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado hablar del texto narrativo? Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna idea de cuál es la estructura del texto narrativo? El nudo, el desenlace. Muy bien, ahí estamos, muy bien. Ustedes tienen la idea de qué es un texto narrativo. El día de hoy vamos a hablar precisamente de lo que es un texto narrativo. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros a diario hacemos uso del texto narrativo. A través de la comunicación, nosotros a diario contamos historias, contamos nuestras experiencias y quizá de manera inconsciente nosotros estamos haciendo uso del texto narrativo. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? El texto narrativo. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Yo quiero que ustedes le presten atención a lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Mientras yo les coloco el material, ustedes van observando. Acá lo tenemos. ¿Alcanzan a observar ahí? Sí. Muy bien. Tenemos acá nuestro tema, que es el texto narrativo. Si ustedes alcanzan a observar, el texto narrativo dice que es un relato o es una historia que se narra, que se cuenta y que ocurre en un lugar y en un tiempo específicos. ¿Se les quedó qué es el texto narrativo? Sí. Es un relato o es una historia que se cuenta en un lugar o en un tiempo, que ocurre en un tiempo y en un lugar específicos. El texto narrativo tiene varios tipos. Ustedes los alcanzan a observar acá. Los tipos de cuentos narrativos son el cuento, la leyenda, el mito, la poesía épica, está también la crónica, la noticia, el reportaje y la bibliografía. Esos son los tipos de cuento narrativo. Un cuento narrativo cuenta con una estructura, que es lo que ustedes
ya tienen como un conocimiento previo. La estructura tiene que ver con una introducción, con un nudo en clímax y un desenlace. En la introducción del texto narrativo se indica el lugar, el tiempo y los personajes. Ahí ustedes pueden integrar los personajes, uno o varios, los que ustedes elijan. En la parte del nudo o el clímax es donde se presenta el problema, el conflicto de la historia, la parte emocionante. Si ustedes han visto novelas, han visto incluso películas, han visto o han leído, escuchado un cuento, en la parte del nudo o del clímax es donde se presenta el problema, la situación difícil, los obstáculos. Y al final tenemos el desenlace, que es donde encontramos la solución al problema, donde encontramos la solución al conflicto y donde tenemos la conclusión del texto narrativo. Para continuar tenemos las características. Las características del texto narrativo tienen que ver con que puede ser real o ficticio, una historia que les ha sucedido o puede ser inventada. Puede tener uno o varios personajes, que es lo que ya les mencioné. La historia tiene un espacio y un tiempo específicos. Ustedes pueden narrarla en el lugar donde ustedes se imaginen o donde hayan sucedido los hechos. Narra una acción, ustedes ahí narran, cuentan qué fue lo que pasó en la historia. El autor puede ser un narrador, puede ser el autor, el narrador de la historia. Quiere decir que él mismo, el que escribe, el que cuenta el texto, puede ser el narrador, o a veces puede narrar la historia también de alguien más. También el texto narrativo tiene un objetivo, y ese objetivo puede ser de información, es el texto que encontramos en las noticias, o puede ser el texto que contamos en clase, puede ser un texto educativo, puede ser un cuento, que es un texto de entretenimiento. Muy bien, voy a repartirles a ustedes un material en donde ustedes se encuentran, voy a pedirles que se lo repartan. Ahí ustedes se encuentran cuál es la estructura del texto narrativo. Yo quiero que ustedes lean eso, por favor. Léanlo. Léanlo, por favor. En unos 2 minutitos les voy a dar espacio para que lo lean. Muy bien, yo creo que hemos concluido con la lectura. Ahora ustedes pueden quedarse con esa hojita. Vamos a hacer otra actividad. El día de hoy, según los contenidos, lo que ustedes han aprendido el día de hoy, van a llevarlo a la práctica. Yo quiero que tomen su cuaderno y que en estos momentos pongan a trabajar su imaginación y que me escriban en su cuaderno un texto narrativo. Puede ser de cualquier tipo de lo que tenemos acá. Puede ser un cuento, una historia, lo que ustedes elijan. Entonces, el tiempo con ustedes, por favor, redáctenme eso ahorita. Bueno, hemos terminado nuestro cuento el día de hoy. ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a revisar ahí su trabajo. Ustedes ya realizaron ese cuento. Este texto narrativo debe contener los 3 aspectos de la estructura, que es la introducción. ¿Cuáles son los otros 2? Nudo y desenlace. Muy bien. Yo quiero que en esta mañana hagamos un breve repaso. Yo quiero que ustedes me digan de manera general, de manera grupal, ¿qué es el texto narrativo? Es una historia que ocurre en un lugar y tiempo. Muy bien. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo? Introducción. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de texto narrativo?